comienzo con la clase número 9 del idioma hebreo. Hemos estudiado las diferentes formas del verbo hebreo kal en nuestra última clase. Primero, aprendimos que hay formas finitas y formas no finitas del verbo. Las formas finitas incluyen indicativos e imperativos. Los indicativos consisten en la forma perfecta y la forma imperfecta. Imperativos incluían comandos gentiles y corteses en la segunda y tercera persona, también había comandos en la primera persona, comandos fuertes para la segunda persona. Todos estos son los verbos finitos. Así, de esta manera podemos identificar claramente la persona, el género y el número. Luego veamos las formas no finitas. Están los participios y segundo, los infinitivos. Los participios se separan en participio activo y participio pasivo. Infinitivos consisten en estado absoluto y estado constructivo. Todos estos son formas del verbo kal. En la última clase aprendimos que hay verbos de formas derivadas que vienen de esta forma básica kal. El verbo kal se aplica a formas simples y activas. También puede tener una voz pasiva simple. Llamamos a esto raíz nipal en hebreo. La voz activa simple puede ser intensificada. Cuando la voz activa simple se intensifica, su forma tiene una voz activa intensa. A esto lo llamamos piel. Luego, la voz activa intensiva puede ser pasiva. El pasivo simple puede ser intensificado. Esto se llama voz pasiva intensiva y se llama raíz poal en la gramática hebrea. Hay una acción que se intensifica para influir en el sujeto que acciona en uno mismo. Lo llamamos reflexivo intensivo. A esto se llama
Raíz hitpael en hebreo. Hitpael. Lo escribo aquí arriba, a este lado. Y luego hay una acción que implica a que un tercero realice esa acción. Esto es causativo y puede haber una voz activa causativa y una voz pasiva causativa. A esto se le llama hipil en la gramática hebrea. Esta acción recae en que un tercero haga una acción específica. A esto le dice hopal. Por eso kal, nipal, piel, pual, hitpael, hifil y hopal se encuentra en los verbos hebreos. El kal se llama raíz básica y los otros raíces se llaman derivados. Estoy diciendo todo esto por una razón. El hebreo kal consiste en forma finita y no finita. También hay muchas formas dentro de las formas finitas y no finitas. Estas formas se encuentran en el nipal, piel, pual, hitpael, hifil y hofal. Por lo tanto, vamos a estudiar las formas verbales que caen en la categoría desde nipal al hopal. Primero revisemos el verbo kal. El verbo kal existe la forma perfecta que pertenece a la forma finita. Utilicemos el verbo malak como ejemplo. Esta está en tercera persona masculino singular de la forma perfecta. Si queremos cambiar la persona de este verbo, podemos agregar las terminaciones a la forma perfecta. Espero que recuerden. Blanco, a, ta, tu, ti, u, tem, ten, nu. Blanco, o sea, espacio vacío, a, ta, tu, ti, u, tem, ten, nu.
Así utilizando estos para cambiar la persona. Hay una cosa más que debemos recordar. Hay un modelo que usamos para poner las vocales. Esto es A. Es un modelo que suena A larga y A corta, que está formado por Kamech y Patá. Repasemos esto. Estos cuadrados marcan las consonantes hebreas. Debemos recordar esto para encontrar la forma perfecta del verbo kal. Esto se puede deducir de kal, el nombre del verbo. Esto significa liviano. Este es el original kal, pero viene de la palabra pal. El verbo kal significa liviano, rápido o simple. Es un apodo. Su nombre real, su nombre actual es Pal. Su apodo se hizo más popular que su nombre real. Por lo tanto, sería inteligente conocer el Pal para conocer el modelo del verbo kal. Luego usaremos el verbo malak para encontrar la forma imperfecta del verbo kal. La forma imperfecta de la tercera persona masculino singular del verbo kal es imlok. Escribiremos la I, que se compone de iod, y la jirek, y pondremos holem por encima de la segunda consonante. Esta sería la forma imperfecta de la tercera persona masculino singular del verbo kal. Podemos ver que el modelo está formado por el nombre Iktol. Viene del nombre Iktol. El modelo se formaría una vez que tomemos las vocales I y la O de Iktol. Así la I y la O son usadas para hacer el modelo de Iktol. Así que deben recordar el nombre Iktol. Los cambios hechos a la persona de forma imperfecta del verbo kal se hacen añadiendo prefijos y sufijos.
Por lo tanto, debemos recordar la I, T, 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 Aleph, E, I, U, Tina, T, U, Tina, Ni. I, T, 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 Aleph, E, U, Tina, Tiu, Tina, Ni. Ni. Entonces, Imloc cambiaría para convertirse en Timoloc, Timoloc, Timoloqui, Emoloc, Imoloc, Q, Timolocna, Timolcu, Timolocna, Nimoloc. Luego la segunda persona imperativo. La segunda persona imperativo es una persona imperfecta con el prefijo eliminado. En el caso de Malak, la O y la E se añaden, que son las Holem y Chere. Luego los participios pasivos son A y la U, Maluk se compone de A y U. El estado absoluto del infinitivo es A-O. A-O. Por lo tanto, escribiríamos A y la O. Cuando es A-O, se añaden al modelo de consonantes, sabremos que es un estado absoluto infinitivo de Cal. Por último, el estado constructivo infinitivo de Cal es en la forma imperfecta con el prefijo eliminado. El verbo malak se convertiría en molok. Revisemos una vez más la forma del verbo Cal. Así revisamos en forma simple el verbo Cal. Ahora veamos otros verbos que se han derivado del verbo Cal. Segundo es el nipal. Esto indica una voz pasiva simple. Sería la voz pasiva del verbo Cal. Primero, tomemos el verbo malak en su forma perfecta. La forma perfecta es nimlak. Ni,
fue añadido al verbo malak. Por eso se hizo el cambio en la vocal. Nimlak es el modelo usado para cambiar el verbo kal del malak en el nipal. Este modelo procede de Nepal. La palabra ni y la a forman el modelo Nepal. Podemos formar el modelo memorizando este nombre. Esta es la forma tercera persona masculino singular del verbo Nepal. Para cambiar la persona, podemos añadir las terminaciones de la forma perfecta. Blanco, a, ta, tu, ti, u, tem, ten, nu. Por ejemplo, cambia nimlak, nimlaka, nimlakta. Ahora veamos la forma imperfecta del verbo Nepal usando el verbo malak como ejemplo. La tercera persona masculino singular de la forma imperfecta de malak es Imalek. Imalek. Agrega la yod y la i se añaden al verbo malak. Fadas se convierte en chere. Se añadieron la yod y la i y la patas se convirtió en chere. Para encontrar la forma imperfecta del verbo Nepal, debemos usar el nombre para identificar el modelo. El modelo es Ikatel. La forma imperfecta del verbo kal fue iktol. La forma imperfecta del verbo Nepal es ikatel. Encontramos las vocales I, A, E. Vemos los vocales ahí, I, A, E. I, A, E. Podemos usar las vocales en el nombre para encontrar el modelo de la forma imperfecta del verbo Nepal. Por lo tanto, para hacer la forma imperfecta del verbo Nepal, añadiremos la yod, a, e a las consonantes básicas. I, A, E.
Esto es para formar la imperfecta del verbo nipal, que tiene una voz pasiva, una voz simple pasiva. Si queremos cambiar la persona, podemos añadir los prefijos y sufijos. I, ti, i, alef, i, u, ti, u, ti, na, ni. Por favor, memorice los prefijos y sufijos de la forma imperfecta. Debemos memorizarlo. Ahora veamos el imperativo del verbo nipal. El imperativo del verbo nipal proviene de la forma imperfecta del verbo kal. Veamos la forma imperfecta de la tercera persona masculino como un ejemplo. Vimos que la tercera persona masculino singular del verbo malak es imalek. El imperativo cambia el prefijo yod a hi. Por lo tanto sería himalek. No hay otros cambios excepto que la yod cambia a hi. Podemos obtener la segunda persona imperativo cambiando la yod a hi de la forma imperfecta. Luego veamos el participio. El participio utiliza el mismo modelo de la forma perfecta, la hi. El verbo malak se convertiría en era nimlak en la forma perfecta. Ahora el patach que suena a corto se convierte en kamech. Entonces se convertiría en participio activo del verbo nipal. El participio pasivo no tiene una forma. Podemos obtener la forma absoluta del infinitivo de nipal si cambiamos el pataz a holem. Y si queremos formar la forma imperfecta desde imalek, la forma imperfecta es imalek, cambiaríamos la yod por la G y la chere por la holem. Luego, infinitivo, la forma infinitivo constructivo. El constructivo
El infinitivo constructivo es el mismo que el imperativo. Esto sería Himalek. Me pasó. Siempre debemos poner un dagesh fuerte en la primera consonante. Ponemos el dagesh fuerte en forma en la imperfecta y pronunciamos la consonante 2 veces al leer la palabra. Por eso sería Himalek. La mem se escribe 2 veces en la palabra. No es Himalek, sino Himalek. Estas fueron las diferentes formas del verbo nipal que provenían de la tercera persona del singular. Luego veamos el verbo piel. La forma perfecta y la forma imperfecta se puede encontrar a través del nombre del verbo piel. Usaremos otra vez el verbo malak como ejemplo. Como el nombre es piel, podemos usar las vocales I y la E como modelo. La I es Hirek y la E es Chere. No solo piel, sino pual y hitpael tiene dagesh fuerte en la consonante media de las formas intensivas. Por eso se lee 2 veces. Por eso cuando leemos, lo leeríamos como Milek. No Milek, sino Milek. Luego hagamos la forma imperfecta. Podemos encontrar la forma imperfecta de su nombre. El nombre de la forma imperfecta del piel es Yekatel. Yekatel. Encontramos las vocales Ye, A, E. Ye, A, E. En hebreo es Yekatel. En hebreo serían Yod, Shewa, Patat y Chere. Por lo tanto, sonaría Yomalek o Yemalek. De esta manera, por favor, memorice el nombre Yekatel. Encontramos las formas perfectas e imperfectas usando este método. Utilizamos los prefijos y los sufijos. Espacio en blanco, ata, ti, ju, u, tem, nu, para encontrar la forma perfecta de piel o Yekatel. Y usamos el iti, ti, i, alef, e, iu, tina, tiu, tina, ni, para la forma imperfecta.
Solo necesitamos agregar los prefijos y sufijos. Por favor, refiérase al libro de texto para memorizar el participio imperativo y el infinitivo absoluto y construir las formas del verbo piel. Luego veamos el verbo pual. El pual tiene una voz pasiva del piel. Por lo tanto, tendría una voz pasiva intensiva. Usaremos el verbo malak para identificar las formas. Podemos encontrar la forma perfecta con el nombre pual. Encontraremos las vocales U y A en el nombre pual. Con ello podemos encontrar el modelo para encontrar la forma perfecta del verbo pual. U es kibuch y la A es patach. Por lo tanto, el dagesh fuerte se añade para agregar una consonante adicional a la segunda consonante. Por lo tanto, sería mullak. También podemos hacer la forma imperfecta. La forma imperfecta también puede venir de su nombre. La forma imperfecta de pual es yekutal. Podemos tomar el yo, u, a, de, yokutal, yekutal. Esto se escribe en la forma hebrea así: Yod, Shewa, Yod, Shewa, Kibbutz, Patah. Y se agregaría el dagesh fuerte. Por lo tanto, sería yomullak. De esta manera utilizaríamos este método para obtener la forma perfecta y la forma imperfecta, y luego cambiaríamos la forma. Para ello, añadiríamos prefijos a la forma perfecta y prefijos y o sufijos a la forma imperfecta. El verbo pual también tiene participios y formas infinitivas, absolutas y constructivas. Por favor, consulte estos y memorícelos. Veamos ahora el siguiente, hitpael. Hitpael está influenciado por las acciones del verbo piel. Si hubiéramos de intensificar el simple significado de mató, diríamos mató brutalmente, cruelmente. Este es el significado piel. Ahora, convertido en hitpael, sería brutalmente asesinado. Este es el hitpael.
El verbo simple, la acción simple fue intensificada por el adverbio brutalmente. La acción influenció al sujeto y lo llamamos hitpael. Vamos a ver cómo el kal se convirtió en el piel y cómo el piel se convirtió en el hitpael. Usaremos el verbo malak para encontrar las formas perfectas e imperfectas del hitpael. La tercera persona masculino singular del verbo kal de malak. Podemos encontrar la tercera persona masculino singular de hitpael por su nombre. En el nombre de hitpael está ahí hit, a y la e. Hit, a, e proporcionan el modelo de la forma perfecta de hitpael. A, e sería patash y chere respectivamente. Y debido a que esta también es una forma intensiva, imperativa, vamos a añadir el dagesh fuerte, por lo tanto sería hitmalek. Podemos encontrar la forma imperfecta de hitpael por su nombre. Itpael o itkatel, usaremos el itkatel porque usamos el verbo katal, kill. Entonces podemos hacer el modelo con it, a, e. En otras palabras, cambiamos la G, A, Yot del hitpael. Podemos cambiar a la persona añadiendo prefijos y sufijos a la forma perfecta e imperfecta. Por favor, tome tiempo para memorizar el participio, el infinitivo y las formas imperfectas. Luego, veamos el hipil. Hipil tiene una voz activa causativa. Podemos usar el nombre hipil del hipil para encontrar la forma hipil del verbo malak. Primero, hi y la i. Hi sería G y la Hirek. Y no añadimos el dagesh fuerte a la segunda consonante. Sería himlik. Yo sería, significa yo sería. También podemos hacer la forma imperfecta
La forma imperfecta del hipil sería yaktil. Encontramos el ya y la i aquí. Ya sería yod patá y sería hirek yod. Por lo tanto sería yamlik. De esta manera podemos encontrar las formas perfectas e imperfectas del verbo hipil y podemos añadir prefijos y sufijos para cambiar a la persona. Por último, echemos un vistazo a la hopal. Hopal es una voz pasiva del hipil y tiene una voz pasiva causativa. Usaremos el verbo malak para encontrar la forma perfecta del verbo hopal. Conseguimos de ho y a de hopal. Podemos encontrar el modelo de la forma perfecta del verbo hopal de la ho, ho es ge y kamech. Sin embargo, esto no es kamech. Recuerde que cuando estudiamos las vocales kamech fue diferente. Cuando se trata de una sílaba cerrada, no tiene acento y emite el sonido O. Es una sílaba cerrada que no tiene acento. A está como A es patat, entonces suena homlak. Hagamos la forma imperfecta del hopal. La forma imperfecta del hopal es hoptal, hoktal. Es ho y a de aquí. Yoptal. Lo siento, revisemos esto. Es yoptal. Se pronunciaría yod y o y patat. Se agregaría de modo que sea yomlak. Observamos las diferentes formas de los verbos hebreos. Estudiamos las diferentes formas verbales derivadas de kal. Con esto concluimos con la clase número 9 del idioma hebreo. Muchas gracias.